Voy a presentaros brevemente. Él es jefe del Servicio de Gestión de Documentos, Archivos y Publicaciones y director del Centro de Investigación y Difusión de la Imagen del Ayuntamiento de Girona. En el ámbito internacional, actualmente es presidente de la sección de Archivos Locales, Municipales y Territoriales del Consejo Internacional de Archivos y miembro del Grupo de Expertos de Gestión de Documentos Físicos y Digitales. Es colaborador del proyecto Interpares Trust AI sobre inteligencia artificial para archivos y documentos de la Universidad de Columbia Británica y miembro de la comunidad de prácticas Valora. Anteriormente ha colaborado en diferentes proyectos y comités nacionales e internacionales, entre ellos en el Comité ad honorem de la Red de Archivos Diplomáticos Iberoamericanos de la Comisión Nacional de Cataluña sobre acceso y evaluación de documentos, el Comité Técnico de la Agencia Española de Normalización y el Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos, las ediciones de Interpares Trust e Interpares 3, la revisión de Morectos, documentos vitales. Y como docente ha colaborado principalmente con la Universidad Internacional de Andalucía, la Universidad de Girona y en la Escuela Superior de Archivos y Gestión de Documentos de la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras universidades estatales e internacionales, instituciones públicas y asociaciones profesionales, además de ponente en distintos congresos realizados en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Oriente Medio. Es autor y coautor de más de 140 publicaciones. Su currículum dice mucho ya de lo que nos espera. Cuando te vas, Luis. Gracias por la presentación. Lo que nos espera no sé exactamente qué va a ser. Gracias a los organizadores por invitarme. Todo iba muy bien. Pensaba no voy a poder llevar la contraria a nadie, pero Beatriz nunca decepciona y me ha dado juego con 2 diapositivas que me interesan mucho. Gracias por ello. ¿Por qué documentos vitales, documentos esenciales? El foco de mi presentación, y así hablamos con Gabriel cuando hablamos, es más centrado, o lo he centrado un poco más sobre qué papel debemos tener como profesión para entender determinadas cosas y evitar básicamente confusiones. Confusiones que en origen estaban en si teníamos que hablar de documentos vitales, de documentos esenciales, eso yo pienso que está superado, pero además, como somos muy modernos, enseguida nos hemos apuntado a todo lo que es, y estoy haciendo una declaración de intenciones, a hablar de documentos esenciales sin entender exactamente cuál es el contexto actual de qué es esencial y qué es, sobre todo, continuidad. Y ahí entramos en otra cuestión, que yo creo que también enlaza con todas las intervenciones que se han hecho, que es la distinción entre contingencia, continuidad y preservación. Y yo creo que una de las cuestiones que profesionalmente los profesionales de los archivos debemos tener muy claro es que hemos abusado del concepto de memoria, ¿no? Es decir, los archivos son memoria, no, los archivos son, entre muchas otras cosas, son memoria. Pero los archivos en origen, hasta la Revolución Francesa, que empezó a cortar cabezas y con ello abren los archivos y los patrimonializan, los archivos son derechos. Y uno de esos derechos es la identidad de las personas. Y uno de los elementos fundamentales de la identidad de las personas es la memoria. Y esto es fundamental cuando hablamos de continuidad y hablamos de preservación. Y de ahí viene un poco esto que, de hecho, yo estoy aquí por una nota a pie de página en un artículo, la última nota a pie de página de un artículo publicado en 2013, en el cual hacía una distinción entre documentos esenciales y documentos vitales. Esta distinción ahora yo no la mantengo, pero sí mantengo el concepto. Es decir, documento esencial es aquello que veníamos de un proyecto anterior, en 1999, que intentamos hacer una guía, y la hicimos, una guía de fondos fotográficos de toda la ciudad de Girona, donde había una veintena de centros. Y ahí surgió una cosa muy tonta, pero que todos habríamos vivido, que es la delimitación de un fondo, ¿no? Y no porque un centro o 2 centros digan que tienen el mismo fondo, ¿no? Sino que decimos que tenemos un fondo no a partir de tener los documentos esenciales de esa asociación o de esa empresa, sino de los residuos documentales que nos hayan llegado, que muchas veces son documentación colateral, cuando no solo 3 carteles y 4 fotografías de una asociación.
Eso no es lo esencial de una asociación, por ejemplo, de una entidad, ¿no? Y, por otra parte, el documento vital, que es aquello que permite la continuidad. Y lo que permite la continuidad a efectos inmediatos no son los archivos, entre comillas, ¿no? Estoy hablando en términos muy absolutos y espero poderlo matizar un poco más. ¿Cuál es la cuestión? Pues es una cuestión, a mi modo de ver, de perspectiva, de si hablamos desde la perspectiva patrimonial o desde la perspectiva de la continuidad. Sin entrar, voy a pasar un poco rápido por el concepto, ¿no? Pero sí que en inglés se utilizó inicialmente de manera bastante indistinta el tema Vital Records o Essential Records. Los franceses, que aunque ponga la banderita francesa debería ser la canadiense, lo adoptan enseguida con un único término porque vital no les encajaba con el idioma, y en español se utilizó indistintamente sin distinguir, además en una versión que no tenía nada que ver con el original, el concepto original en inglés, con lo cual, yo digo, no, el nombre no determina la cosa, pero aquí sí que la liamos, ¿no? Quien ha estudiado muy bien el origen de esto y sobre todo la percepción, cómo se traslada esto a Europa, es Didier Grange, está la referencia aquí en la diapositiva, ¿no? Y el tema de documentos vitales en ese momento sale de la Guerra Fría, del riesgo de la bomba atómica, el hecho de que la URSS la tuviera en 1949, y se empieza a hablar de planes de continuidad. En ese momento, evidentemente, estábamos hablando de planes de continuidad de documentos sobre papel. Y eso sí que condiciona determinado tipo de orientaciones, ¿no? Canadá lo utiliza el término a partir de los años 50 y ahí empieza ya a confundirse el término hasta que en 2005, a raíz del huracán Katrina, los archivos departamentales afectados de la zona del huracán dicen no es conveniente hablar de documentos vitales y de documentos esenciales, porque los documentos vitales básicamente estaban hablando de documentos de vida de las personas. Y me enlazo directamente con lo que ha comentado Montserrat, es decir, esos registros civiles, esos hechos de vida, y estaban precisamente, ellos ya tenían sus planes de recuperación para ese tipo de solicitud ciudadana, ¿no? Entonces, los NARA empezaron a reconvertir un poco el término y se pasaron a utilizar solo el término documentos esenciales. Evidentemente, estamos hablando de años 90, luego 2018 sale la nueva versión y aquí se está pensando ya prácticamente, no diré solo, pero principalmente en un entorno electrónico. En un entorno electrónico tú no vas a restaurar copias de seguridad, vas a restaurar servicios, ¿no? Y primero restauras las infraestructuras, luego restauras las aplicaciones con las cuales tienes que correr la información y luego empiezas a cargar esos documentos que con un poco de suerte las aplicaciones te las van a poder leer, ¿no? Entonces, aquí he marcado solo los conceptos, estamos hablando de responsabilidades operativas ante la emergencia, una cosa que suele pasar bastante desapercibido, y la otra cuestión clave son los derechos legales y financieros. Y ojo, tanto de gobierno como de personas. Y esto es fácil decirlo, pero lo remarco luego, porque esa yo creo que es una contribución que desde la profesión se puede hacer. A nivel informativo, pero para mí muy claro, ¿no? Cuando, sobre todo el término de documentos esenciales en Europa, cuando llega el concepto, quizá porque no sufríamos demasiados desastres o emergencias, se asimila mucho a conservación permanente. Y de ahí viene esa perspectiva patrimonial. Pero eso sucede sobre todo en la poca bibliografía que se hace en España sobre este tema. Hay una visión totalmente patrimonialista de aquello que es documento vital o documento esencial.
corresponde con los documentos de conservación permanente, cuando en realidad no es eso. Y eso dificulta bastante que tengamos un papel y un rol y nos hagan más caso también en los planes de prevención de desastres o los planes de salvaguarda, ¿no? Esa es mi opinión. ¿Cuál es la cuestión? Que los NARA, que lo tienen bastante bien, digamos, delimitado, dicen, no, es que los documentos esenciales en sí están como máximo entre el 1 y el 7%. Y de los dos tipos, y tienen que tener una accesibilidad en un máximo de 12 horas. Y este margen de 1 o 7% de los documentos se refiere a los dos tipos que definen, que uno es los documentos operativos de emergencia, de los cuales nosotros casi nunca hablamos, pero que estos sí no solo son digitales, son también en papel, y apunto a lo que comentaba Arsenio, por ejemplo, ¿no? Tenemos botas, ¿cuántos? Una lista, por ejemplo, una lista de personas y sus teléfonos. Esto debe estar en papel, debemos estar, porque si no tienes acceso a las comunicaciones, por ejemplo, a los directorios, hay toda una serie de documentos operativos vinculados con protección civil que esos son esenciales para la continuidad. Y la mayor parte de ellos van a estar en papel y estos no están en los sistemas de gestión de documentos. Y además no son de conservación permanente, porque al menos en Cataluña, pero yo diría que es bastante general, todos los documentos de protección, los planes de protección civil tienen que ser actualizados y reelaborados cada 4 años. Entonces, sí, podemos conservar el anterior o el anterior a efectos informativos, difícilmente histórico, pero lo que manda es que tengas el último vigente y que tengas esos protocolos de mitigación y respuesta, que son aquello que te permite, aquello que se entiende o que se aplica a nivel de concepto como plan de contingencia, es decir, cómo atacas, ¿no? Estoy utilizando más vocabulario de seguridad informática quizá que de lo que hemos estado hablando ahora, pero es que yo creo que nosotros hemos hecho muy poco caso al Esquema Nacional de Seguridad, que es el que nos da un poco de juego. Fijaos que por otro lado están los documentos de derechos legales y financieros, y el NARA sitúa estos como ejemplo, ¿eh? Son algunos ejemplos, no necesariamente, digamos, solo estos, contables, títulos, escrituras. Por tanto, unas primeras conclusiones es que los documentos esenciales, la información esencial, no se trata de documentos de conservación permanente, ni de esos planes son dedicados a la protección patrimonial. El objetivo siempre va a ser primero restablecer los servicios y en paralelo afrontar la situación de emergencia. Luego entramos a salvar patrimonio. Y de ahí nace un poco el planteamiento mío de decir, no, vamos a ver, hay que priorizar los fondos a nivel de archivo histórico, porque no todos pueden que sean de conservación permanente los que están en un archivo histórico, pero no todos son esenciales, que es la condición de mínimos. Y eso es lo que no nos gusta hacer, priorizar fondos. Pero yo, en cambio, lo hago cada día y estoy seguro que vosotros también. Si hay que escoger o elegir entre dedicar fondos económicos a restaurar un documento u otro, lo haces. Estás priorizando. Pues esto también hay que hacerlo, aunque duela, y decir, no, pues mira, voy a salvar solo estos documentos y los otros voy a salvar solo o voy a hacer una preservación reforzada, que este es otro tema, está publicado en otro sitio, pero que en el texto también lo voy a colocar y tal. Entonces, ¿cómo llegamos a un problema? Llegamos a un problema con una cosa que no es normativa. Y lo he puesto el no en mayúsculas y creo que lo debería haber puesto como a cuerpo máximo de 70 o puntos y tal, porque la guía del esquema para la gestión del documento electrónico no es normativa. ¿Qué problema tenemos? El problema es que alguien decidió que era un campo obligatorio para la transferencia el hecho de poner la calificación del documento como esencial o no. ¿Cuál es el problema y la confusión? Pues que la norma técnica de la Política de Gestión de Documentos Electrónicos 2012
en 13 años han cambiado mucho las cosas. Pensad que los smartphones llegan en el 2013 y esto es de 2012. Solo es un apunte, pero no quise poner una fotografía que utilizo a menudo, ¿no?, de gente en un concierto en 2010, gente ahí oyendo y tal, y en 2015 todos, o sea, el concierto ahí, pero mirando el concierto o mirando a través del móvil. Eso quiere decir que algo que es de 2012 te desconcierta un poquito. ¿Y el problema cuál es? Que en la calificación de documentos, pero solo fijaos en una referencia, dice calificación de documentos que incluirá la determinación de los documentos esenciales, los plazos y además el dictamen de la autoridad calificadora. El problema es que el marco de referencia no es actualmente esa norma técnica, sino que es el Esquema Nacional de Seguridad. Yo tengo una manía muy mía, cuando sale una normativa, que tengo una serie de documentos, de conceptos que me interesan y me pongo encima, hago control F, pero soy de los de antes de hacer control con, lo decía ahora en una broma, ¿no? Y empiezo a poner los conceptos para buscarlos, ¿no? Buscarlo en plural, singular, es decir, soy exhaustivo en la medida de lo posible, ¿vale? Esquema Nacional de Seguridad, documentos esenciales 0, servicios esenciales 5. Y dices, bueno, tampoco es tanto. Bueno, si vais a los anexos, es un documento árido, pero yo le he cogido mucho cariño. La cuestión es que se habla de categorización de los sistemas de información. Los sistemas de información se levantan, digamos, de manera prioritaria, se identifican los servicios. Hay una cosa que es el análisis de impacto sobre el negocio, que son unos formularios, luego enseñaré nada a nivel testimonial, un par de tablas, en los cuales nosotros como Servicio de Gestión Documental y Archivos hemos participado y además se nos requiere que una persona, en mi caso, yo debo estar presente en las primeras 24 horas de levantar los servicios y 4 personas dentro de las siguientes 72 horas. Eso se determina por impacto en el negocio y eso se hace analizando qué servicios, que implica qué infraestructura tecnológica necesita ser levantada prioritariamente, en plazos muy, muy cortos. No estamos hablando todavía de documentos, aunque pueden estar contenidos, ¿no? Por tanto, fijaos que esa categorización de los sistemas de riesgo alto, medio o bajo requiere, evidentemente, que alguien diga qué categoría tiene en función del riesgo. Y eso no es una comisión de calificación archivística. El artículo 41 es muy claro. Valoraciones, responsables de la información o servicios afectados. Determinación de la categoría de seguridad, el responsable de seguridad. Nosotros no estamos ahí, pero podemos contribuir a esa información. Bueno, aquí no sé si se va a ver nada. La cuestión es que esto lo que marca es el análisis de impacto en el negocio y básicamente marca, yo no lo veo ni yo, ¿no?, el RTO y el RPO, que quiere decir cuánto tiempo tienes para recuperar determinados servicios. Los márgenes son de 8, 24 y 72 horas. Y el RPO significa que en qué porcentaje de recuperación se admite como aceptable. Entonces, fijaos que son márgenes extremadamente cortos, ¿no? Y por tanto, hablamos de contingencia, que es cortar la hemorragia y garantizar la continuidad y también la preservación. Entonces, la perspectiva, un poco así, cogida en pinzas, es que hay un corto plazo que es muy claro, que te viene dado y que son estas 72 horas como máximo que te marca el Esquema Nacional de Seguridad. Hay un medio plazo que puede ser hasta una semana, quizá un mes. Ese medio plazo largo, ¿no?, dependerá de si estamos hablando de una catástrofe, por decirlo de algún modo, ¿no?, o de una emergencia o de algo que suele ser mucho más habitual, que es que la causa de cualquier emergencia, entre comillas, ¿no?, o desastre suele ser el factor humano, ¿no? Entonces,
hay pequeñas emergencias, ¿no?, en las cuales vamos a tener que intervenir y puede ser más fácil o más complicado, pero siempre pensando en una serie de obligaciones, ¿no? Y otras que son más a largo plazo, que tenemos más conocimiento, porque estamos hablando ya de documentos históricos, archivos históricos, pero ese medio plazo es el que a mí, digamos, me preocupa un poco más, ¿no? Corto plazo, situaciones de emergencia. Dentro de esas 72 horas, ¿el objetivo cuál es? La continuidad operativa de los servicios. Y ahí sí que estamos hablando de estos documentos operativos, que la mayor parte de ellos pueden estar en papel. Estamos hablando de entornos híbridos. Si hablamos de entornos digitales, estaremos hablando sobre todo de sistemas, no de documentos. Y el enfoque archivístico, en cualquier caso, debe ser el soporte al control de esos documentos operativos de emergencia. Y también, evidentemente, políticas cooperativas sobre las cuales nosotros podemos aportar la evaluación funcional, es decir, ese conocimiento que tenemos nosotros sobre las funciones, que en cierta medida es lo que se nos requería a nosotros en el análisis para el ENS, el Esquema Nacional de Seguridad. El medio plazo, esto es perspectiva ciudadana, pero también institucional. Pero yo creo que hablamos mucho de la continuidad y de esa perspectiva institucional y nos olvidamos bastante de los ciudadanos. En el caso de la DANA de Valencia me parece que es bastante evidente. Hablamos de memoria, pero no de los derechos de acreditar cosas, como hablaba, por ejemplo, Montserrat, ¿no? Es decir, el objetivo es identificar qué refuerza la identidad y los derechos personales, derechos de personas, ¿no? Estamos hablando sobre todo de documentos de vida y aquí nosotros el enfoque archivístico, nuestra aportación es identificar activos de información, la palabra activos evidentemente es intencionada, con una preservación reforzada. Preservación reforzada es un concepto que nosotros utilizamos, por ejemplo, para la preservación del padrón de habitantes. Está informatizado desde 1996. Es decir, estamos hablando de entornos digitales, o sea, qué medidas de preservación de registros en bases de datos, por entendernos, qué medidas podemos planificar y aplicar para preservar de manera reforzada estos activos de información, pero también otros que puedan ser en papel, por ejemplo, los determinados libros de decretos, libros de actas, este tipo de cosas, que también están en digital. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, duplicar. Duplicar quiere decir que lo tienes en digital, lo tienes en papel, lo tienes en digital en distintos formatos y encima de estos, hasta hace bien poco, generábamos copia también en microfilm, por aquello de que microfilm dura 500 años y lo digital dicen que también. Y otra cuestión en este sentido es identificar los documentos clave y hacer tareas de concienciación ciudadana. Es decir, la administración no puede monopolizar o no puede intentar ejercer esa actitud paternalista sobre nosotros vamos a, también concienciar y transferir ese conocimiento para que los ciudadanos puedan, digamos, tomar medidas para la preservación de sus documentos, ¿no? Desde la perspectiva patrimonial, a largo plazo, evidentemente estamos hablando de esos documentos que sirven para comprender mínimamente la institución a largo plazo. Es decir, toda la información sirve para muchos tipos de investigaciones, pero si yo tengo que organizar un traslado de emergencia, tengo que tener claro, por el motivo que sea, qué documentación me llevaré y qué documentación prescindiré. Y eso es duro, pero hay que hacerlo. Para mí, esos son los documentos esenciales y a mí ese concepto sí que me sirve, porque me permite aplicar planes o proyectos sobre este tipo de documentos. En cambio, cuando hablamos de continuidad y contingencia sobre este tipo de desastres en el actual entorno digital, no vamos a ser nosotros quienes tomemos las decisiones.
¿no? Aparte del mando único y tal, en este sentido quien lo tiene son los departamentos tecnológicos, departamento de informática, lo cual no quiere decir que no nos puedan tener en cuenta. Sobre la perspectiva ciudadana, en 2013 nosotros creamos un recurso que se llama Documentos Imprescindibles, muy sencillo. Esto es un recurso, era un folleto, 60 páginas con 10 recursos. Cada uno de los recursos tenía máximo 4 páginas y con una estructura sencilla de contexto, recomendaciones, qué no debe hacer. Nada más, ¿no? Y en este caso, ¿no?, lo ilustrábamos con una serie de documentos, ¿no?, que pues identificaba las fuentes. Es decir, quién soy, la identidad, ¿no?, documentos de identidad, quién soy, el DNI, el pasaporte, tarjeta sanitaria, libro de familia, acta matrimonial, y dónde recurrir para encontrarlo. Administración de Interior, Administración de Sanidad, Registro Civil, Ayuntamiento, Parroquia, ¿no?, dónde vivo y dónde voto, certificados de empadronamiento, por tanto, en el Ayuntamiento, tarjeta censal, actas de reuniones de comunidad de vecinos, administrador de fincas. En el ámbito de la intimidad, eso es lo más delicado, porque este es el que solo tienen las personas y las familias, y generalmente es lo que se valora más a nivel emocional a corto plazo, ¿no? Álbumes de fotografías, vídeos familiares, pero también currículums, documentos acreditativos, documentos resumen de los documentos imprescindibles de nuestra vida, memorias, lo que sea, ¿no? En el ámbito de los derechos, ¿no?, ¿qué tengo? Escrituras de propiedad, contratos de venta. Aquí se apunta la fuente, notarios, registro de la propiedad, ¿no?, contratos de alquiler, contratos de cuentas corrientes, tarjetas, plan de pensiones, que no sirven para nada, pero bueno, ahí están. Seguros, títulos académicos de formación, prestación de ayudas para la administración, a qué me dedico, contratos laborales, alta de autónomo, nóminas. Lo leo porque seguro que no se ve y para que no quede. Acreditación de legalidad, impuestos, tasas, licencias urbanísticas, pleitos judiciales y suministro y servicios, contrato de agua, gas, luz. Es decir, aquí hay lo que es necesario. Esto decidimos que hay que trabajarlo bastante más, hay que destilarlo, hay que afinar y sobre todo hay que priorizar, porque aquí lo metimos todo aquello que se nos ocurrió, pero evidentemente yo siempre remito a la maleta que se nos devolvió de México, de Manuel Santaló, que era alcalde de Girona, que fue ministro de Educación durante la República y que se fue. Y esa maleta contenía estrictamente los documentos que él consideró esenciales. Básicamente identidad, agenda de teléfonos en el extranjero para contactar y también, evidentemente, los títulos y acreditaciones profesionales para poder ejercer de maestro, que es lo que era, y que esa maleta nos la devolvió su hija justo antes de que muriera la hija. Es decir, estamos hablando de largo plazo, ¿no? Por tanto, aquí yo lo que pediría es un cambio de enfoque, desde luego. Desde luego, es indispensable porque si no teorizamos muchísimo sobre lo que son documentos esenciales, pero no aportamos nada. Tenemos algunos estudios recientes que están ahí sobre documentos esenciales y aquí en España, y yo diría que están un poco desencaminados, ¿no? Yo creo que debemos fijarnos en qué se está haciendo a nivel internacional en lo que son centros de referencia. Somos muy dados a teorizar sin tener el bagaje formativo suficiente, y creo que debemos, no digo copiar, pero inspirarnos más en lo que se hace, ¿no? Entonces, tener claro que una cosa es la continuidad en la prestación de los servicios, la otra, los derechos de la ciudadanía, que van atados, van vinculados a lo que son los derechos y obligaciones de las propias organizaciones, pero que esto es muy fácil de decir, pero creo que hay que poner el acento en la perspectiva ciudadana, y luego reservar ese concepto de documentos esenciales para priorizar esos fondos históricos que serán propiamente la memoria, digamos, indispensable en casos de desastre. Abiertos a distintos enfoques, porque me dijeron, no, aquí podríamos entrar
a debatir porque evidentemente yo no pretendo tener la razón, es decir, yo planteo un enfoque, yo solo siempre pido lo mismo, que cualquier enfoque, por distinto que sea, se apoyen siempre en la práctica y que cuando se hagan nuevas teorías me demuestren lo contrario, ¿no? Porque si no, entonces a partir de aquí producimos bibliografía o estudios, pero no aportamos soluciones prácticas. Solo las soluciones prácticas nos darán la visibilidad suficiente para participar en planes de salvaguarda, planes de desastres y sobre todo en planes de recuperación y mitigación, como es el caso que se plantea en el Esquema Nacional de Seguridad. Y hasta aquí poco corriente.